interpretar este concierto de Sibelius, es el cerebro quien controla la ejecución. Es el cerebro el que dirige la interpretación, el que transmite el mensaje del compositor y crea la emoción. Un cerebro que se modifica sin parar, se organiza y se reconstruye durante toda la vida. El cerebro humano sigue siendo una incógnita. Lo que tienen en común estos dos violinistas es el incansable aprendizaje desde temprana edad, continuado con tesón durante la edad adulta. Hoy en día es un gran éxito que recompensa miles de horas de trabajo. Muchos jóvenes intérpretes se lanzan por esta vía difícil, como Vigne Pham, que tiene 23 años y es parisino de origen vietnamita. Vigne empezó el violín a la edad de 7 años. Lo vemos trabajando un concierto de Tchaikovsky con Ivry Gitlis. C'est bien, voilà. Ça, ce sont des accidents nécessaires dans la vie. Avec ces accidents-là, on apprend quelque chose. C'est vrai. Ah oui? Bon, vas-y. Vigne tuvo que adquirir la precisión de la interpretación, el dominio del instrumento. No se viene al mundo con un violín en las manos. La mayoría de las personas puede mover los dedos al milímetro, en medio o en un cuarto de segundo. Un violinista puede colocar los dedos en las cuerdas a la décima de milímetro y ejecutar una sola nota cada décima o vigésima de segundo. Vigne necesitó muchos años para lograrlo, durante los cuales su sistema nervioso tuvo que modificarse. Hablando de música, de emoción, de sueños, ¿cómo imaginar un órgano que pesa 1500 gramos? Es el propio cerebro de Vigne el que vemos aquí, gracias a una técnica llamada imagen por resonancia magnética. Las células nerviosas de la corteza cerebral, situadas en el lado izquierdo, dirigen la mano derecha de Vigne. Es el hemisferio del lenguaje, de los conceptos y de la lógica. Igualmente, los dedos de la mano izquierda que se posan sobre las cuerdas son dirigidas por el hemisferio derecho, donde predominan la percepción de la música y la imaginación. La perfección del gesto depende de innumerables circuitos que implican el cerebro entero. Algunos se encuentran en el centro del cerebro, por ejemplo, los que coordinan nuestros movimientos voluntarios. Esas cualidades se deterioran con ciertas enfermedades, como en el Parkinson.
Esos mismos circuitos, destruidos en el caso del enfermo, se desarrollan al extremo en el caso de los bailarines, los acróbatas, los virtuosos. On va juste reprendre un truc. Je veux dire, dans le sens, tu ne joues pas seulement avec un doigt, tu ne joues pas avec une main, tu ne joues pas avec le doigt. C'est l'ensemble. C'est tout. Alors, faisons une expérience. Je veux dire que tu laisses tes épaules, le poids de tes épaules, le poids de tes bras, le poids du temps que ça prend de faire un mouvement. Oui. Ça doit pouvoir bouger. Après, ça doit pouvoir bouger. Puis ça va, et puis ça doit être libre. Et le poids doit jouer avec. Parce que le poids te donne le temps. C'est comme le saut d'un animal qui prend ce temps et qui connaît son poids et qui connaît sa possibilité et qui sent presque comme un radar là exactement où il va aller. Para el animal, la coordinación es perfectamente automática. Para el hombre, ciertos gestos solo se vuelven automáticos e inconscientes después de un largo aprendizaje. Podemos visualizar los circuitos del movimiento voluntario gracias a una nueva técnica, la centelligrafía por cortes. Se inyectan en el paciente elementos radiactivos de vida muy corta. Antes de desaparecer, se acumulan en las regiones del cerebro que más trabajan en un momento dado. La señal se inscribe en la pantalla de un computador y localiza los diferentes relevos de un mismo circuito. Este indica la localización de las neuronas que dirigen el movimiento de la mano derecha. Al mismo tiempo, aparecen señales de actividad de los relevos encargados de mejorar la flexibilidad y la precisión del gesto. Otras señales provienen de un relevo situado un poco más abajo, el cerebelo. Este órgano regula el equilibrio del conjunto del cuerpo y asegura la armonía de los movimientos. La ingravidez perturba completamente el funcionamiento del cerebelo, que no puede percibir el peso del cuerpo y no garantiza el equilibrio. Cuando un cosmonauta permanece demasiado tiempo en ingravidez, el funcionamiento de los circuitos inutilizados del cerebro se deteriora. A su regreso a la Tierra necesita un tiempo para restablecer los circuitos fuera de uso. Sin el cerebelo, Digne no podría tocar correctamente ya que no tendría equilibrio. Bon, écoute, regarde. Pour enlever une certaine tension. Digne no solo debe relajar las manos, los brazos, sino el cuerpo entero, ejercitándose con juegos de equilibrio. Así construye la independencia de sus manos en armonía con sus movimientos. Oui. Alors tu vois, voilà ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive là? Il arrive ça, c'est très intéressant tout ça. Ça veut dire quoi? Tu vois, regarde, tu joues avec tes mains, tu joues avec tes doigts, mais lorsqu'il s'agit vraiment de faire participer tout, il y a des décalages. Et c'est ça le problème. Et quand tu vois que c'est difficile à un moment comme ça, c'est là que tu dois travailler. Alors il faut justement cet équilibre. Et cet équilibre, c'est un équilibre qui vient de la tête, et qui se répand dans le corps, et qui va vice-versa. ¿Capiche? Esta toma de unos tejidos nerviosos, acelerada 500 veces, nos permite descubrir hasta qué punto el cerebro es un sistema abierto, flexible, maleable. Este fragmento de circuitos está en pleno desarrollo. Aquí, a la izquierda, de arriba a abajo, vemos una fibra nerviosa crecer para conectarse. Y esto, ningún sistema de inteligencia artificial es capaz de hacerlo todavía. Como este robot japonés que descifra e interpreta las partituras. Este tipo de máquinas serán capaces un día de proezas inimaginables.
pero serán modificadas después de mucho tiempo y no reemplazarán nunca a un Philippe Corr. Para ser violinista profesional, Vigne debe adquirir la precisión del cantor, la coordinación del acróbata, el equilibrio de un bailarín. Et je suppose qu'on essaie avec les phrases pour ainsi de diminuer ça. Encore une fois la même chose. Si, de même endroit, si tu peux le rejouer. Sentir le mouvement, le temps que le mouvement prend aussi. Regarde-nous. Regarde. Comme nous. Vigne aprende a tocar violín a partir de ritmos y tiempos cuya pulsación debe sentir en todo el cuerpo. Se comprende que el dominio de un instrumento pueda necesitar años de esfuerzo. En cualquier caso, Vigne lo hace desde su infancia. Empieza sus estudios de violín a los 7 años. A esa edad, el cerebro está en pleno desarrollo. A los 13 años toca una serenata de Mozart, su primer concierto público en Burdeos. Un trabajo cotidiano. Miles de horas durante las cuales el joven violinista construye circuitos especializados que se perfeccionarán durante toda la vida. En el caso del niño, las conexiones de base del cerebro y luego las de los circuitos especializados se establecen progresivamente hasta la edad adulta. Las sustancias químicas indispensables para esta construcción se encuentran también en el adulto. Es verdad que perdemos neuronas permanentemente, pero la complejidad de los circuitos se acrecienta durante toda la vida. Aquí, la gran célula piramidal, la que dirige exactamente el movimiento de un músculo. Aquí tenemos otra. Cada una de estas neuronas, que se cuentan por billones, es de una complejidad inmensa. Esta, perdida en una red de circuitos, está rodeada de células auxiliares que la alimentan y la reparan. Ciertas células de mantenimiento se desplazan en nuestro cerebro, como este macrófago infatigable, aquí en blanco muy activo, que limpia permanentemente los circuitos. Entre otras, eliminan las neuronas inútiles o menos eficaces, reforzando así los circuitos. Gracias a estos mecanismos y a otros muchos, el cerebro se adapta, evoluciona. Según los casos, se empobrece o se enriquece. También es capaz de repararse, como lo muestra la centelligrafía. Como hemos visto, la mano derecha de Vigne está dirigida por neuronas que se encuentran en el lado izquierdo del cerebro, en una región lateral de la corteza. En este sitio, una hemorragia cerebral provocó en un paciente una parálisis de la mano derecha. Aquí la frente está vuelta hacia arriba. La centelligrafía muestra una actividad
reducida en el lado enfermo. En 3 semanas, gracias a la reeducación, se recupera el uso de la mano. Es bastante raro, pero no imposible. Los antiguos circuitos a la izquierda, que dirigían la mano derecha, están siendo relevados en el lado derecho. Se establecieron nuevos circuitos. Hasta hace poco se consideraba que el sistema nervioso era inmutable. Hoy descubrimos, por ejemplo, que los nervios que gobiernan un músculo se desarrollan con el ejercicio. A la izquierda de la pantalla, un nervio está conectado a un haz de músculos. Este nervio se ramifica. Un colorante especial permite observar la conexión del nervio, en forma de placa oval, con el músculo. La imagen aparece un poco difusa, pero es la primera vez en el mundo que un científico ha podido mostrar en un mamífero adulto y con luz fluorescente la conexión del nervio con el músculo desarrollándose con el ejercicio. Semana a semana, sobre la misma terminal nerviosa, vemos aumentar el número de conexiones. El entrenamiento mejora, pues, los circuitos motores. Pero para tocar el violín como un experto, tiene que instalarse un sofisticado sistema de control. Il faut constamment essayer de t'imprégner de l'harmonie que l'orchestre te donne. C'est un peu comme quelqu'un qui se promène dans un paysage magnifique. Il est tout petit là-dedans. Et c'est tout ce paysage qui lui donne la couleur, le sentiment. Il respire cela, tu vois. Très bien. Vigne debe escuchar a la vez el piano que reemplaza la orquesta y las constantes intervenciones de Ivry sin olvidar su propia ejecución. A cada instante, el oído controla la ejecución de la pieza. Así, el resultado corrige la acción. Esto es lo que se llama una onda de retroacción. En el oído interno, al interior del caracol, una serie de bastoncillos captan las vibraciones sonoras y las transforman en influjos nerviosos precisos. Cada frecuencia codificada de esta forma se transmite separadamente en una región especializada situada debajo de la oreja. De ahí, las informaciones sonoras se repercuten a diferentes partes de la corteza que las asocian a otras percepciones y las analizan simultáneamente. Hay que criticarse permanentemente. Por eso Ivry propone a Vigne que se grabe y se escuche para controlar mejor su ejecución. C'est un peu nerveux, quoi. C'est un peu sale. Oui, mais nerveux, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu sens, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a à remédier? Qu'il y a des faux accents, des mauvais accents. Je sais pas, C'est pas bon, tu vois que... Je sais pas, et puis, je voudrais faire, en fait, je pense qu'il faut être un peu plus tranquille, quoi. Mais tranquille, c'est quoi? C'est un état d'esprit, c'est aussi un état de corps, je veux dire. Il y a des raisons physiques pour... Non, pas de... Regarde. Lentement, oui. Alors regarde-moi. Lentement. Ante el espejo, Vigne toma conciencia de su propio cuerpo frente al de su maestro. Doble espejo. Il y a une chose, par exemple, si tu fais ça, et là, ce n'est pas libre, alors ça ne pourra pas marcher. Parce que ça aussi, ça doit bouger. Si tu tiens ça comme ça, ici, là, ici, comme ça, alors ça tu ne pourras pas le faire. C'est presque comme un ballon. Las informaciones provenientes de las articulaciones del oído, de los ojos, ayudan al violinista confirmado a corregir la posición de un dedo sobre los cuartos de tono.
velocidad prodigiosa, del orden de 1/10 de segundo, el cerebro integra todos los datos provenientes de los sentidos para ajustar las mejores posiciones del cuerpo y de las manos. Estos ajustamientos se ejercen lentamente, como lo hace Ivry, que los ensaya a veces durante horas. Pero no basta con producir sonidos exactos y controlarlos. También hay que expresarse, lo cual es otro aspecto del aprendizaje. D'abord, c'est toujours très difficile de passer d'une chose lente, tout d'un coup, à une chose rapide. Ça, il y a tout un mécanisme dans la tête qu'il faut changer dans un sens. Mais dans une chose rapide, tu dois, c'est pas chaque mot, tu peux pas penser à chaque mot. C'est pas possible parce que tu deviens fou, vraiment. Alors, il faut penser à un groupe dans un sens. Où ça va? Regarde. Hay que unir las notas como letras, en sílabas, en palabras, en frases, producir un lenguaje, en otras palabras, crear circuitos especializados. Regarde. Le début. Ça monte ici, c'est comme des escaliers comme ça, vers le titre. Et c'est la musique qui le joue, c'est un dessin. Ce matin, tu devras le travailler dans la tête. Viens, on va le jouer une fois ensemble, regarde. Et il y a le crescendo, le divino, ça monte, ça descend, En ciertos momentos, Vigny e Ivry tocan 12 notas por segundo. Leen o rememoran la partitura con una medida de adelanto. Anticipan la interpretación por lo menos 700 milisegundos. En este intervalo, a toda velocidad, una parte del cerebro elabora lo que la otra va a tocar al instante siguiente. Construye un proyecto mental. Para ayudar a Vigny a organizar su interpretación, Ivry martillea el tiempo, lo hace cantar interiormente la melodía, calcula los efectos, programar la ejecución progresivamente. Rien du tout. Non, mais ça, c'était très bien, ça. De hecho, muchísimos dispositivos se activan al mismo tiempo. Cerca de la zona que dirige los movimientos se almacena un repertorio de gestos preparados de antemano, gamas, arpegios, acordes. Además, hay que organizarlos. En el centro del cerebro, un sistema genera el placer. Otro dependiente de este graba y recupera las informaciones de la memoria. Detrás de la frente se preparan las estrategias que permiten tocar. Por ejemplo, Vigny se entrena estableciendo analogías entre ciertos momentos del concierto e imágenes mentales. Cada uno de nosotros es capaz de imaginación, pero Vigny tiene que aprender a imaginar escenas para construir su interpretación. Ok, justement, alors je le comme ça. Voilà, c'est exactement, tu viens de dire, mon professeur de l'enfance, qui était Karl Schleich, m'a dit, ce passage-là, il voit une espèce de musique un peu. Ouais, il dit, regarde, parce qu'il y a
Sí, c'est ça un peu. Ok, bon, alors, vas-y. Bon, alors, oui. A cada instante, el cerebro prepara la ejecución de la pieza. Las señales indican una actividad intensa, proveniente de la región frontal, donde el cerebro calcula, anticipa y programa nuestras acciones por adelantado. El éxito facilita la grabación de la experiencia en la memoria, tal como ocurre en el juego de ajedrez. El campeón Kasparov disputa 20 partidas simultáneas a una velocidad prodigiosa. Incluso para un superdotado, esta proeza es el fruto de un aprendizaje. Kasparov juega contra un computador. Hasta ahora gana todas las partidas. A Ibrigitlis le da una oportunidad. La partida terminará en tablas. Al contrario que un computador, el cerebro analiza globalmente, anticipa los movimientos, evalúa varias estrategias simultáneamente, sin llevar sus cálculos hasta el final. Utiliza la intuición y se da gusto. Vous savez, il y a une histoire comme ça, on raconte à propos un des plus grands violonistes de tous les temps, qui après un concert, après un concert, quelqu'un vient lui dire, votre violon, mais il est magnifique, votre violon, il met son violon contre l'oreille, il dit, je n'entends rien. Voilà, c'est l'homme. Il faut réfléchir. Et réfléchir, ça veut dire aussi quand tu as un miroir, tu réfléchis. Le miroir réfléchit. Et ça, c'est la pensée aussi. Ta pensée réfléchit ce que tu penses. C'est vrai. Oui, c'est le mot réfléchir. Ça veut dire quoi? Tu réfléchis ce que tu fais là, réfléchis de ce que tu penses. Et ça doit être le résultat de ce que tu penses. Non pas que ta pensée suit ce que tu fais là. Là, c'est une catastrophe alors. Je travaille souvent comme ça, avec chaque note. Pour chaque mouvement. Je dois entendre cette note ici, là au centre, là, ici. Là, avant que la note qui sort après ne soit finalement que le résultat de ce qu'il y a dans ma tête. El trabajo cerebral que se efectúa mientras percibimos un sonido nos es revelado gracias al electroencefalograma. El mapa eléctrico del cerebro indica, en verde, la percepción auditiva. La información pasa inmediatamente a los lóbulos frontales que evalúan y programan las correcciones que hay que efectuar. En rojo, la onda negativa indica que la corteza frontal espera la información siguiente. Esa transferencia de información, filmada aquí en cámara lenta, se efectúa en realidad en 50 milisegundos. Así, en menos de una décima de segundo, el cerebro de Dean analiza todas las percepciones, reflexiona, elabora de antemano todos sus gestos. En vez de ensayar incesante y mecánicamente la misma pieza, Dean tocará mucho mejor si la sabe preparar mentalmente. Mais si tu le chantais, par exemple, tu vois, tu le chantais, il faudra que tu respires. Et ça, tu dois phraser. En phrasant, ça t'aide à le jouer. Essaie de le faire encore une fois. Donne-toi le temps.
En la corteza frontal, como en otras regiones del cerebro, el aprendizaje establece nuevos circuitos. Sin lugar a dudas, el crecimiento de las fibras nerviosas no explica todo. Un elemento de la respuesta se encuentra tal vez en la extrema complejidad del cerebro. El colorante en los dispositivos muestra tan solo una ínfima parte. Sin embargo, una sola neurona, y existen 100.000 millones en el cerebro, tiene hasta 100.000 conexiones con las otras. Quedan miles de millones de circuitos disponibles. El aprendizaje los selecciona, los instala, los refuerza, gracias a una transmisión química de la información, como lo vemos en este corte de una neurona con sus conexiones. Tenemos aquí dos fibras nerviosas cortadas perpendicularmente a su eje. La de la izquierda inhibe, la de la derecha excita. En amarillo percibimos las reservas de mensajeros químicos que transmiten la información. Otro corte de una fibra nerviosa revela 5 conexiones químicas como no existen todavía en ningún computador. Son flexibles porque son químicas. Los mensajes pueden ser modificados en todo momento, modulados con los matices más sutiles. Ahí está la gran diferencia. Los ordenadores hasta ahora responden sí o no. En cambio, el cerebro trabaja en lo aproximado, el casi nada, el no sé qué. La más mínima neurona puede integrar los datos más diversos. Nuestros estados físicos, nuestras emociones intervienen sin cesar e influyen en la manera de tocar del músico. No existe aprendizaje sin la relación maestro-alumno, gurú-discípulo, con todo lo que ello tiene de estimulante, de irritante y de afectuoso. Además, Wien debe contar con la fatiga, el humor del violinista, sus pasiones. Naturalmente, nuestro cerebro posee circuitos eléctricos y químicos precisos, pero ese mismo cerebro es una esponja impregnada de sangre que late y pulsa al ritmo del corazón. La sangre transporta mensajes químicos que llegan hasta las neuronas y actúan sobre ellas. Pero aquí tenemos algo más asombroso. Otro fluido, el líquido cefalorraquídeo, circula hasta el centro del cerebro. Ese río interior, movido por millones de bastoncillos, transporta hormonas y numerosos mensajeros químicos. Para los médicos de la antigüedad, nuestro temperamento dependía de diversos fluidos que llamaban humores. Y es cierto que ciertas señales químicas transportadas a distancia contribuyen a modificar el curso de nuestras acciones. Todavía hay más. Esto ha sido descubierto recientemente. Ciertos circuitos poseen como reservas de sustancias que diseminan sus mensajeros químicos sobre dispositivos muy vastos. Se piensa que esos circuitos difusos regulan el sueño, la vigilancia, el humor, el odio, el amor, además de los circuitos eléctricos rígidos y de los circuitos húmedos, tenemos también circuitos flotantes. Así, el cerebro funciona globalmente, todo el tiempo, simultáneamente por todas partes.
música pone el cerebro en un estado particular de éxtasis, una armonía interna que todavía resulta inexplicable. El cerebro no solamente es un órgano a comunicar, también crea emoción y placer. Los comparte. Por estas y otras motivaciones, es capaz de esfuerzos considerables que lo modifican. De esta facultad del cerebro hemos dado aquí una leve impresión. Pero más allá de los circuitos y de las moléculas está el placer de la música. La musique, c'est nous tous. Voilà. Très bien. Très bien. Wien termina un recital con Zíngaro, de Ravel. Después de tantos años de trabajo, empieza por fin su carrera de concertista. Es a la vez el intérprete y su mensaje. Ya no es más música. Para interpretar este concierto de Sibelius, es el cerebro quien controla la ejecución. Es el cerebro el que dirige la interpretación, el que transmite el mensaje del compositor y crea la emoción. Un cerebro que se modifica sin parar, se organiza y se reconstruye durante toda la vida. El cerebro humano sigue siendo una incógnita. Esos mismos circuitos, destruidos en el caso del enfermo, se desarrollan al extremo en el caso de los bailarines, los acróbatas
los virtuosos. Attends, toi. On va juste reprendre un truc. Je veux dire, dans le sens, tu ne joues pas seulement avec un doigt, tu ne joues pas avec une main, tu ne joues pas avec ton... C'est l'ensemble, c'est tout. Alors, faisons une expérience. Je veux dire, il faudrait que tu laisses tes épaules, le poids de tes épaules, le poids de tes bras, le poids du temps que ça prend de faire un mouvement. Oui. Ça doit pouvoir bouger. Après, ça doit pouvoir bouger. Puis ça va, et puis ça doit être libre. Et le poids doit jouer avec. Parce que le poids te donne le temps. C'est comme le saut d'un animal qui prend son temps et qui connaît son poids et qui connaît... Lo que tienen en común estos dos violinistas es el incansable aprendizaje desde temprana edad, continuado con tesón durante la edad adulta. Hoy en día es un gran éxito que recompensa miles de horas de trabajo. Muchos jóvenes intérpretes se lanzan por esta vía difícil, como Vigne Pham, que tiene 23 años y es parisino de origen vietnamita. Très bien. Vigne empezó el violín a la edad de 7 años. Lo vemos trabajando un concierto de Tchaikovsky con Ivry Gitlis. Tema nervioso, tuvo que modificarse. Hablando de música, de emoción, de sueños, ¿cómo imaginar un órgano que pesa 1500 gramos? Es el propio cerebro de Vigne el que vemos aquí, gracias a una técnica llamada imagen por resonancia magnética. Las células nerviosas de la corteza cerebral, situadas en el lado izquierdo, dirigen la mano derecha de Vigne. Es el hemisferio del lenguaje, de los conceptos y de la lógica. Igualmente, los dedos de la mano izquierda que se posan sobre las cuerdas son dirigidas por el hemisferio derecho, donde predominan la percepción de la música y la imaginación. La perfección del gesto depende de innumerables circuitos que implican el cerebro entero. Algunos se encuentran en el centro del cerebro, por ejemplo, los que coordinan nuestros movimientos voluntarios. Esas cualidades se deterioran con ciertas enfermedades, como en el Parkinson. Ça, c'était pas mal. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, voilà. Ça, ce sont des accidents nécessaires dans la vie. Avec ces accidents-là, on apprend quelque chose. C'est vrai. Ah oui? Bon, vas-y. Vigne tuvo que adquirir la precisión de la interpretación, el dominio del instrumento. No se viene al mundo con un violín en las manos. La mayoría de las personas puede mover los dedos al milímetro, en medio o en un cuarto de segundo. Un violinista puede colocar los dedos en las cuerdas a la décima de milímetro y ejecutar una sola nota
cada décima o vigésima de segundo. Vigne necesitó muchos años para lograrlo, durante los cuales su sistema